Rodolfo, querías comentar algo sobre esto último que discutíamos con Marcelo. Bueno, el tema de la pertinencia de la educación, lo que tú planteabas, cuál es el justo medio entre una preparación quizás muy especializada en las grandes empresas o en el mercado de trabajo existente, es una pregunta como del huevo y la gallina. La razón es la siguiente: si nosotros tomamos como dado el mercado de trabajo y nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de educación debería de servir a ese mercado de trabajo? Creo que estamos omitiendo una cosa. ¿Tenemos realmente el mercado de trabajo para el cual queremos preparar a las personas? Yo creo que sí podemos hacer una mejora, dadas las condiciones actuales, en nuestro sistema educativo para que sea más pertinente, sobre todo la educación media superior y, digamos, la educación superior en carreras cortas para las necesidades del país. Pero la gran pregunta es, ¿queremos seguir teniendo esta separación tan grande entre un mercado formal de trabajo y un mercado informal? Quizás debiéramos de empezar por eso, cambiar la mezcla que actualmente tenemos en esa parte, y para eso tenemos que entender por qué tenemos la informalidad tan grande en el mercado laboral que existe ahora. Ahí, Marcelo, entonces digamos, ¿cómo establecer el objetivo? ¿Cuál debe ser nuestra función objetivo? Y entonces, ¿cómo poder empezar a corregir estos problemas que ya comenzó a mencionar Rodolfo, de dualidad, ¿no? Formalidad, informalidad, con el problema de educación transversal a estos? Sí, sin duda, uno de los frenos, o sea, uno de los frenos para el crecimiento económico es tener un sector informal muy grande. Se han hecho estimaciones recientemente por parte del INEGI que muestran que en el sector informal trabaja más de la mitad de la fuerza laboral y contribuye solo un 25% del PIB. Mientras que el otro cuarto de la población contribuye con 3/4 del PIB. Con lo cual las diferencias en productividad entre ambos sectores son enormes. Y si uno se pone a ver cómo son las empresas formales y las empresas informales, es fácil ver por qué. Una empresa formal es una empresa que típicamente va a ser muy visible, va a tener una escala que le permite ser productiva, va a tener acceso al crédito en cierta medida, tal vez no igual que en otros países, pero más acceso al crédito, y va a poder de alguna manera vincularse a ciertas, si es una empresa relativamente pequeña, vincularse a cadenas productivas que automáticamente la ponen en un sendero de crecimiento económico. En cambio, una empresa informal es una empresa que está medio escondida, que es muy pequeña, que no tiene acceso al crédito, que por lo tanto no tiene la escala para ser suficientemente productiva, probablemente. Hay muy pocas actividades que son productivas a un nivel de actividad muy pequeño. En general se requiere un nivel de actividad grande para tener para que los costos sean lo suficientemente bajos para empezar a tener algún tipo de ganancia en productividad. Entonces estas empresas pequeñas simplemente no crecen, dan algún tipo de ingreso familiar, y las personas que trabajan allí pues no tienen ninguna posibilidad de progreso. Esa empresa simplemente no está creciendo. Entonces el crecimiento se da en el sector formal, no en el sector informal. Entonces, sin embargo, tenemos a la mayoría de los trabajadores en el sector informal. Esa es la situación dramática en la que está el mercado laboral y el sector productivo en el país. ¿Cómo empezar a cambiar estas cosas? Hay muchos estudios sobre qué determina la informalidad y pues algunos apuntan, muchos de ellos, a los incentivos. Los incentivos a estar en el sector formal versus en el sector informal. Típicamente el argumento es que en el sector informal tú no pagas impuestos. Tú no tienes que pagar ni el ISR de la empresa ni el personal, tampoco hay que pagar cuotas de seguridad social. Entonces algunos argumentan que eliminando esas restricciones terminamos de solucionar el problema de la formalidad y la informalidad. Podríamos abundar más es decir, de lo que tú mencionas se percibe que
Este último argumento que algunos plantean es que las empresas informales son informales por oportunidad, no porque no les quede de otra. Exacto. ¿No? Pero, ¿qué tan cierto es eso? Es decir, bueno, es parte del diagnóstico, y creo que como parte del diagnóstico es muy acertado. Sin embargo, hay que completarlo con otras cosas. Por ejemplo, el problema de la inclusión financiera. Quien inicia una actividad productiva sin poder financiarse, sin acceso al crédito, pues es muy probable que no pueda crecer, por más formal que sea. Entonces, tenemos que juntar la inclusión financiera, los problemas graves de inclusión financiera que tenemos, que se revelan en distintos indicadores, con el problema de los incentivos que van en contra. Entonces, son dos cosas que van juntas, ¿no? Yo diría que son las más importantes. Un sistema de recaudación fiscal, de impuestos, en el cual la productividad que están teniendo los trabajadores es muy baja respecto de los costos, incluso de darlos de alta ante la Seguridad Social. Ya es tan baja la productividad que esos costos son elevados en relación a lo que contribuye a la empresa el trabajador. Y por otro lado tenemos el problema de que la empresa está en un nivel pequeño, entrampada en un nivel pequeño y no puede crecer. Entonces ambos fenómenos están contribuyendo a esto, ¿no? Y hay otros elementos un poquito más en el contexto. Tenemos que ver regiones, sectores, donde la informalidad es más fuerte que en otros, ¿no? La informalidad es muy fuerte en el sector agropecuario, en el sur del país. En fin, hay algunas cuestiones que también tienen que ver con la estructura productiva regional. Hay zonas del país que son inaccesibles, que simplemente no tienen acceso al mercado nacional, sus productos, y se quedan como en situaciones muy regionales, de pobreza. Entonces hay varios factores, pero a grandes rasgos es un problema de inclusión financiera y es un problema también de fiscal, de cómo se deciden cómo financiar esa seguridad social, ¿no? Rodolfo, esta caracterización que nos hace Marcelo sobre el mercado laboral, formal, informal, y luego dentro de la informalidad hay mayor concentración en ciertas regiones con ciertas características. ¿Cuáles son las implicaciones de movilidad que tiene todo esto? Bueno, quizás una analogía ayudaría a entender esto. Imaginemos que la informalidad es un camino de terracería, muy inestable, con muchos hoyos, hay muchas cosas que evadir para avanzar en él. Y el sector formal está correspondiendo a una supercarretera, ¿no? Bueno, pues entre más grande sea el tramo de camino de terracería, la movilidad se va a dificultar para aquellos que estén transitando en este tipo de camino. Aquellos pocos que lleguen a la parte donde está asfaltado y se puede correr a alta velocidad, avanzarán mucho más rápido. El problema de fondo, sin embargo, está en que pues hay muchas barreras para llegar al camino asfaltado. Para llegar al camino asfaltado hay una caseta de cobro enorme, que es el costo de la seguridad social, y eso significa que para llegar y transitar en ese camino uno tiene que incurrir en costos de hasta 30% o más de lo que correspondería a la operación normal, y bueno, pues sí va a poder recorrer más rápido ese camino, pero no todo el mundo va a tener para pagar esa cuota. Hay que bajar la cuota entonces. Y por otro lado hay incentivos a mantenerse en el camino de terracería. Imaginen que por allí están poniendo una serie de subsidios para que pues las llantas no se te desgasten tanto, o si se te llegan a desgastar, pues las cambies, pero solo si vas en el camino de terracería, que puede ser, digamos, el seguro popular. Pero hay también otros factores, hay otras barreras, como por ejemplo que para entrar al sector formal, pues a veces se necesita el crédito que ya mencionaba Marcelo, y ese crédito pues no está siendo, digamos, suficiente, no está creciendo, y eso nos tiene que hacer preguntar qué está pasando con nuestro sistema financiero que no está dando esas condiciones. Marcelo, lo vamos a tratar más a profundidad en el último segmento, pero bien, esta dualidad formal e informal,
son parte de un mismo problema o son como dos mercados separados que no tienen uno que ver con el otro. Se ha dado mucho esta discusión también en ciertos ámbitos, ¿no? Dicen, hay dos Méxicos. Y unos dicen, no, no son dos Méxicos, es uno mismo y está conectado el uno con el otro. ¿Tú cómo lo ves? Pues hay muy poca realmente transición, al menos durante el ciclo económico. Lo que ves es que, por ejemplo, cuando la economía va bien, se crean más empleos formales, ¿no? Y baja un poquito la informalidad, pero no mucho. Pareciera que son más bien paralelos. Que son paralelos. Sí. Tú, Rodolfo, ¿cómo ves esto? Sí, yo creo que no es una cuestión de si crecemos más o crecemos menos, el que tengamos más o menos empleos formales. Sí, sí habrá una diferencia, como ya menciona Marcelo, sino que ya están esas dos pistas y lo que hay que hacer es borrar ya una, trasladar a toda la gente a la otra. Ahora, esto requiere un cambio profundo. Sí, si quieres de eso hablamos en nuestro último segmento y nos metemos de lleno al planteamiento que estamos haciendo desde el centro, sobre todo desde el enfoque de seguridad social, de protección social, como uno de los pilares para impulsar la movilidad social.